porque hay una teoría biológica que lo apoya y a veces se puede asociar algunas alteraciones estructurales. Y que se caractericen por estos dos puntos: un déficit persistente en la comunicación y en la interacción social, que es un eje del diagnóstico, y el segundo es un patrón de conducta, intereses y actividades restringidos, repetitivos, estereotipados, rígidos. ¿Ya? Estos dos ejes de síntomas deben estar presentes precozmente en el desarrollo. No hay una edad, ¿ya? Pero pueden no ser manifiestos hasta que las demandas sociales excedan los límites de la capacidad. ¿Qué quiere decir eso? O sea, puede haber una persona autista que tenga estos síntomas, pero no son visibles si es que el paciente no tiene una demanda social que lo exija. Por ejemplo, un niño que está en la casa, en una escuela, todo el ambiente muy bien controlado, tiene todo el apoyo necesario, no pasa nada, puede no manifestar síntomas, es decir, perfecto. Pero si lo sacamos de ese contexto y por ejemplo tiene que ir a pasar clases a otro lado o lo cambiamos de escuela, ahí los síntomas pueden manifestarse, porque ya hay otras demandas sociales, hay otro ambiente y ahí se manifiestan los síntomas. ¿Ya? El trastorno del espectro autista, el nombre como tal, lo debemos a este señor, un psiquiatra americano de 1943, Leo Kanner, que hace la primera descripción del trastorno del espectro autista. Pero paralelo a él está este señor que se llama Hans Asperger, que es alemán, austríaco en realidad, que en 1944 describe un cuadro de niños que tenían unas habilidades especiales, un lenguaje especial, unas capacidades cognitivas importantes, pero no necesariamente eran anormales en otros parámetros como la socialización, el contacto, pero no necesariamente inferiores. Entonces, ambos estaban describiendo lo mismo. Y a lo de Hans Asperger le llamaron el síndrome de Asperger, y lo que describió Leo Kanner se llamó autismo. Tuvo más tiempo, más publicidad, Kanner, bueno, porque estaba en América y en esa época, 44, la Segunda Guerra Mundial, grave. Pero ambos estaban describiendo lo mismo. Y es que a partir de recién, el 52, se incluye en el manual de las enfermedades mentales como en realidad una enfermedad derivada de la esquizofrenia. Ya en el DSM-3, recién en el 80, se reconoce como una enfermedad aparte el autismo infantil, el 87 como el trastorno autista, el 2000 incluido dentro de un grupo que se llama trastornos generalizados del desarrollo, donde estaba el trastorno de Asperger o el síndrome de Rett, y ya para el 2013 se borró todo, chao, eso no existe, y solo se habla de una única categoría que se llama trastorno del espectro autista. Y al pobre Asperger RIP murió. Ya, o sea que ahora tiene Asperger, sorry, ya no hay Asperger. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los síntomas del trastorno del espectro autista? Como les decía, básicamente dos ejes: los déficits persistentes en la comunicación, déficit, no significa que esté ausente, déficit en la comunicación y en la interacción social en múltiples contextos, y que pueden ser actuales o a veces hay que remontar al pasado, porque dicen, no, ahora habla bien, pero antes, ya, no, ahora señala perfecto, pero antes, ya. Entonces esto incluye una déficit en la reciprocidad socioemocional. Cuando uno le habla y sonríe, el otro tiene que esperar una sonrisa también del que está con el que está hablando. Déficit en la comunicación no verbal, el uso de elementos no verbales y gestos para comunicarse. Déficit en el desarrollo y mantenimiento de las relaciones personales, tanto iniciar una conversación como mantener una conversación, no solo la respuesta sí, no, tal vez, ¿cómo estás? Bien, y no puede establecer. Y el segundo eje, los patrones de conductas y intereses y actividades restringidos, repetitivos, igualmente actualmente en el pasado. ¿Qué significa? Movimientos estereotipados, repetitivos, variables. Ya hay algunos que son, por ejemplo, el típico balanceo, aleteo, pero también hay otros que están el conteo de dedos, el movimiento de las manos, ¿ya? Son muy invariables, insistentes, y se adhieren a rutinas, a veces muy inflexibles, patrones y rituales que pueden ser verbales o no verbales. Por ejemplo, van a caminar siempre por la misma ruta para ir a la escuela, o siempre se van a sentar en el mismo lugar, o siempre van a comer lo mismo.
Intereses altamente restringidos en su intensidad y poco. Solo le gustan los dinosaurios. Solo le gustan los dinosaurios. O se sabe solo las banderas. Se sabe las banderas de todos los países. Se sabe las capitales de todos los países y tiene 5. Entonces, estos son intereses cognitivamente muy altos, pero muy restringidos y diferentes, ¿no es cierto? Y este criterio que también es muy importante buscarlo, la hipo o la hipersensibilidad a ciertos factores. Hiposensibilidad, por ejemplo, se cae y no le duele. Tiene herida y no le duele. O hipersensibilidad, por ejemplo, a los ruidos, por ejemplo, a que lo toquen, al roce de la ropa, a las texturas de las comidas. Y obviamente estos síntomas son el desarrollo temprano, causan limitaciones significativas y no se explican por otros casos. Entonces, déficit de interacción social y comunicacional está déficit socioemocional, hemos dicho, déficit en la comunicación no verbal, dificultad para integrar conductas verbales con no verbales. Cuando nosotros hablamos, generalmente dirigimos la mirada, a veces usas el tono de la voz diferente, modulas tu lenguaje. Ellos pueden hablar, pero no hay una modulación del lenguaje, es como hablar lo mismo, ¿ya? Déficit en los gestos, el señalar, quiero eso, no, ese otro. El uso del índice es muy importante, ¿ya? Y los patrones de conducta, intereses y actividades restringidos y repetitivos, que pueden ser estos movimientos estereotipados, son muy manifiestos, las frases, las ecolalias, las conductas idiosincráticas, ¿ya? Y uno le interrumpe al niño, a veces va y hace otra actividad, o a veces puede quedarse mucho tiempo haciendo estos movimientos, ¿ya? Saltar sobre el mismo lado, caminar de puntas. O sonidos. Vean, sonido. Un sonido persistente. ¿Ya? O este. No siempre se Además, dentro de esos patrones de conducta están malestar extremo ante pequeños cambios, son muy rígidos, muy ritualistas en sus cosas, ¿ya? Y apego excesivo a objetos inusuales, intereses, muy perseverantes. Y el cuarto es indiferencia aparente al dolor, temperatura, que es la hipo e hipersensibilidad, que esto ya cada vez está más descrito y es un criterio bien importante de buscar. En la actualidad, el trastorno del espectro autista está clasificado de acuerdo al nivel de severidad. Ojo, pero esto no significa, es autista grado 1, es autista leve, es una serie. El nivel de severidad está clasificado en los dos ejes de síntomas, en la comunicación social y en las conductas restrictivas, y son 3 niveles, 1, 2 y 3, pero estos niveles están relacionados con la capacidad o la cantidad de apoyo que necesita el niño. No es que ninguno necesita apoyo. El nivel 1 es aquel que requiere soporte, pero mínimo. ¿Ya? Logra comunicación social, tiene un lenguaje, puede iniciar, puede conversar incluso, pero tiene déficit en el inicio de la conversación, ya tiene déficit en la mantención de la conversación y en la interacción social. Y las conductas, tiene conductas inflexibles, rígidas, pero de alguna manera puede adaptarse. ¿Ya? Y generalmente estos chicos son de un buen nivel intelectual. El nivel 2 requiere apoyo moderado. Puede que tenga más déficit en la comunicación que en el área de conducta y corresponder a un nivel 2. Y el nivel 3 son los que tienen mucho más apoyo, generalmente son niños no verbales. Ojo, de los autistas, el gran porcentaje no son verbales, ¿ya? Y eso es importante conversar, ¿ya? El 30% de los niños autistas tienen una comunicación fluida, 30%. 60% tienen déficit en la comunicación verbal. Ya no significa que no van a hablar, pero estamos hablando de déficit, ¿no? ¿Ya? En los últimos años, la prevalencia del autismo, no solo en Estados Unidos, en el mundo, que Estados Unidos son los que mejores cifras tienen, ha ido aumentando. Y en la actual, a partir del 2021, la cifra está 1 en 44, lo cual hace que el trastorno sea extremadamente prevalente. 1 en 44 niños, eso es muy alto.
¿ya? Y eso nos hace pensar qué está pasando. Creo que uno de los principales factores para esto es el reconocimiento y la descripción temprana, incluido estos sutiles, sutil manifestaciones de TEA. Y otros factores que se asocian como factores de riesgo para la ocurrencia sería la edad avanzada de los padres, las paternidades se han ido postergando, el efecto de las toxinas ambientales, pero en realidad no hay nada escrito, no, el plomo, qué sé yo, las radiaciones del celular estén asociados. Sí hay aspectos, como les digo, que es importante. Es 4 veces más frecuente en niños que en niñas. O sea, siempre hay más varoncitos. La mayoría tienen diagnósticos a los 4, pero podemos hacer el diagnóstico a los 2. ¿Ya? Y también a veces más tardío. Lo ideal sería a los 4. 31% de los niños con TEA tienen discapacidad intelectual. Eso es importante. O sea, 30% tienen retraso mental y eso dificulta su adaptación. 25% son borderline, o sea, una capacidad intelectual media, y 44% tienen un IQ normal, es decir, cerca a la mitad. Entonces, no, todos los autistas son inteligentes, no. Brillantes, como vemos en la tele, no. O todos los autistas son solamente ven una rueda y no. Como su nombre dice, es un espectro amplio. Uy, hay grabación, tenemos que apurar. Y hay examen, creo. Bien, entonces, ¿cuáles son las causas? En realidad, como les decía, el TEA, el trastorno del espectro autista, tiene bases biológicas. Es una etiología multifactorial heterogénea. Factores que se combinan varios, ambientales, genéticos, junto a alteraciones en la señalización molecular. ¿Ya? La teoría que más apoya se han debido encontrar en otras enfermedades, la teoría epigenética, que habría un efecto ambiental, que no significa que sea efecto ambiental solo en el embarazo, sino un efecto ambiental a partir de modificaciones en nuestros genes que vienen de antes. ¿Ya? Hay mutaciones que nosotros tenemos en nuestro gen que pueden ser heredadas, ¿ya? Y que se van manteniendo, y estas alteraciones genéticas van a predisponer alteraciones en el desarrollo cerebral puntuales, específicas, y que estas van a corresponder con los síntomas clínicos, ¿no es cierto? Dentro de los genes hay un montón de genes, casi todos están involucrados, delecciones, duplicaciones, anomalías citogenéticas, mutaciones únicas. Ahora, si yo le hago un estudio genético a todos, 10% de los casos van a tener variaciones en el número, en realidad es bajo, ¿no? Y hay varios otros genes incluidos en trastornos neuropsiquiátricos. Es decir, 20% de los trastornos del espectro autista están asociados a otros síndromes genéticos. Por ejemplo, el síndrome de X frágil, la esclerosis tuberosa, 20%. Pero el resto se llaman TEA primarios o TEA en el que no hay otro síndrome asociado, no tiene otras manifestaciones y el niño solo tiene autismo. Es la mayoría, 80% de los casos. Se ha visto también que en estudios en familias se ha visto que hay algunos déficits en la comunicación social, como ciertos síntomas muy sutiles, falta de empatía, hipersensibilidad, dificultades pragmáticas en el lenguaje, que en la actualidad están compuestas como parte del fenotipo de autismo, ¿ya? Y estos, se ha visto que los niños pueden tener padres que tienen este fenotipo leve hasta en un 38% de los casos, ¿ya? Que estructuralmente se ha visto que, bueno, una de las estructuras cerebrales más relacionadas con esto es la amígdala. La amígdala cerebral es la parte del cerebro que participa en la asignación de emoción asociada al estímulo junto a la corteza, es decir, la memoria visual emocional. De tal manera que tú ves la cara de tu mamá y te emociona, ¿no es cierto? O ves una imagen tierna, enternecedora, y esta te genera una emoción. Y hay un área de percepción facial, gyrus fusiforme también, que relaciona la emoción, los rostros, la interpretación de los rostros y la emoción asociada a los rostros, ¿ya? Entonces, estas áreas tendrían una hiperactividad en los niños con trastorno del espectro autista, lo cual generaría que haya una dificultad en la interpretación y la asociación de la emoción al rostro. Entonces, más o menos tendríamos que los niños con autismo tienen dificultades en ver a la cara, no interpretan los rostros y ven como rostros así,
Y eso hace que pues el ver y el interactuar y el relacionarse genere mucho estrés. No puedo ver, no entiendo lo que me estás diciendo. ¿Ya? Bien, otro factor muy importante en el trastorno del espectro autista es la heredabilidad. Como hemos visto, hasta 38% de los papás de niños autistas tienen unas manifestaciones más sutiles. Y este es uno de los trastornos de más alta heredabilidad. Se ha visto que hay alta prevalencia en familiares de pacientes con TEA comparados en la población general, un riesgo acumulado a 20 años, de 3% para primos, 7% para medio hermano de padre, 9% para medio hermano de madre y 13% para hermanos de ambos padres gemelos disigóticos y 59% para gemelos monocigóticos. Entonces, muy raro que en una familia haya más de un miembro con autismo, de grados más diversos, ¿no es cierto? Entonces, los padres siempre, ¿qué riesgo tengo de tener otro niño con autismo? El American College of Genetics dice el siguiente riesgo. Con autismos, estos el 80% que no tienen otra enfermedad genética asociada. El riesgo es 7% si el hermano si es mujer, 4% si es varón y más de 30% si hay más de 2 afectados en la familia. Entonces, esto también ha contribuido a que haya bastantes búsquedas de estos fenotipos más sutiles. El autismo en general tiene muchas condiciones asociadas que también hay que buscarlas. Ya ahí es donde más que todo interviene la parte médica. Tiene condiciones asociadas en el desarrollo, a nivel médico, a nivel de la personalidad, psiquiátricas y conductuales, por supuesto. A nivel del desarrollo, como habíamos dicho, la discapacidad intelectual llega con 45%, de grado moderado, 30%, ¿cierto? Trastornos del lenguaje, desatencional, trastornos motores, 79%. Dentro de las enfermedades médicas, la epilepsia, hasta un 30% de los pacientes con autismo tienen tienen epilepsia. Y trastornos gastrointestinales muy frecuentes, 70%, entre 9 y 70% variables, que van desde alteraciones en la nutrición hasta otras alteraciones. ¿Ya? Ahora, esto no significa que estas alteraciones gastrointestinales sean origen del autismo, no, sino que están asociadas. Conductuales, trastornos conductuales agresivos, autoagresión, pica, psiquiátricas, que esto generalmente se van manifestando en la adolescencia y esto hay que estar muy atentos y hay que controlarlos. Trastornos psiquiátricos hasta el 17%, abuso de drogas 16%, ya lo más frecuente la ansiedad, la depresión, que pueden ser importantes hasta un 70% de los casos. Trastornos de personalidad, que eso se van desarrollando posteriormente, trastornos esquizoides, o sea, pueden hacer un brote psicótico y hay que estar atentos, y a veces no son tan manifiestos por las mismas características. Neurobiológicamente, ¿qué es lo que tiene un cerebro del autista? Una persona con autismo. En general, no es un hallazgo que, no, tenemos que hacerle tomografía para ver eso, no. Porque hasta en un 15 o 20% de los pacientes puede haber un aumento del tamaño del cerebral, pero no es algo 100%. Y esto se cree que hay un sobrecrecimiento de las conexiones corticales, córticos-corticales intrahemisféricas. Recordemos que el cerebro está ordenado en columnas funcionales. Y estas mini columnas cerebrales en el niño, en la persona con autismo, serían mucho más angostas, pero más numerosas. O sea, tiene más neuronas, parece, ¿ya? Pero estas neuronas como que tienen errores en conexión. Habría un déficit de las neuronas GABA en algunas áreas, que son principalmente inhibitorias, y esto es importante, habría una alteración en la densidad del sistema límbico, en la amígdala. Hay menos cantidad de columnillas y menos conectadas, lo cual estaría asociado al déficit de la interpretación de rostros, la asignación de emociones, etc. Y habría también un déficit en la maduración de los lóbulos frontales, lo cual se asocia a algunos síntomas como ser déficit en las funciones ejecutivas. Entonces, resumiendo, un cerebro de autista es un poquito más grande, ¿ya? Pero esto, ya a veces los niños tienen macrocefalia. Hay una disminución del volumen de estas áreas, amígdala, hipocampo, ínsula, ¿ya? Hay una disminución del número de estas columnas. Habría estas interconexiones, que es el fascículo octato y el fascículo uncinado, que son conexiones que se establecen entre la amígdala y el lóbulo temporal,
para regular las funciones ejecutivas y las emocionales estarían también disminuidas en volumen. Ya, habría también de este fascículo arcuato, ya, igualmente una disminución de las conexiones. Y también se ha visto que los ganglios basales y el caudado están aumentados de volumen, no en una proporción amplia, pero sí están aumentados de volumen, lo que podría estar explicando algunos movimientos, estereotipios que tiene. Se ha visto también alteraciones cerebelosas. El cerebelo participa mucho en lo que es la memoria, la reflexión y la organización del movimiento. Ya se ha visto disminución de las células de Purkinje y alteraciones, como habíamos dicho, a nivel de la corteza parietal, que hay mayor número de columnelas en esta área, pero las conexiones entre ellas son más angostas porque las sinapsis, las conexiones son menores. ¿Ya? Y igualmente la corteza frontal, como las columnelas son mayores pero las conexiones son menores, esto se habla de todavía una inmadurez. Y otra cosa que es más complicado aún, que estos cambios no son de un día para otro, están persistentes, o sea, nacen con esto, no, van variando a lo largo de la vida, o sea, pueden en un momento estar presentes, pero reorganizarse y cambiarse. Y esto no lo voy a ver con una imagen, tiene que ser biopsia del cerebro. No tiene sentido tampoco hacer estudios de imágenes porque no son manifestaciones visibles en las historias de imágenes. Bien, ¿cómo puedo hacer el diagnóstico? En realidad existen signos precoces de autismo. Ya lo ideal es siempre tener un diagnóstico precoz y es posible detectar esas alteraciones precozmente. En el 90% de los TEA ya existen. Si tenemos niños con familiares de autismo, incluso ya a los 6 meses se podría ir buscando estos síntomas. Este es el chat, no vamos a entrar en pruebas, ustedes lo buscan en internet y está. El M-Chat es el M-Chat se le hace solamente al padre y el chat tiene una parte que se hace con el padre y otra parte de observación en el consultorio. Y básicamente las respuestas son de sí o no. Se le pregunta al niño sobre el juego, sobre la relación con los pares, sobre la posibilidad de juego, como les digo, de señalar, de mostrar, ya, de hacer esta atención conjunta, se llama, que te mire y mire a lo que está señalando. Eso es atención conjunta y es muy importante, ¿ya? Que comparta algún objeto, porque ahí está compartir el asunto de integrar a la otra persona en sus intereses, ¿ya? Y ver si hace contacto visual, por ejemplo, señalar algo interesante, hacer un juego imaginativo, imaginarse que está tomando un tecito o que este es una capa, yo soy Superman. Juego imaginativo debe desarrollarse en el niño a partir de los 18 meses, 2 años más o menos, ¿ya? Entonces con el M-Chat lo que hace es asignar riesgo, no es diagnóstico en el 100%, pero es una test que tiene que hacer riesgo alto si falla en estos 5 ítems, medio si falla en 2 y riesgo de otro trastorno si falla en otros ítems que no son claros, ¿no es cierto? Ahora, si no puedes hacer el M-Chat, por lo menos tienes que buscar algunos síntomas claves. Niños de 18 meses, si no tienen que estos protodeclarativos, ¿qué es esto? Señalar para que a un objeto, mira, o tú le dices, a ver, mira Juancito, mira allá, mira, y tiene que capaz de buscar qué es lo que le está señalando, o mirarte, ¿ya? O él pedir como señalando lo que él quiere, si no puede hablar, eso, ya usando el dedo. El segundo punto, seguimiento de la mirada, es capaz de seguirte a la voz o cuando le hace contacto visual. Y el juego de ficción, sustitución de objetos por otros ausentes, imaginarse, ¿no es cierto? Estoy tomando un tecito, ya vamos a jugar a que este es un avión, ¿ya? Si fallan los 3 ítems, el riesgo de autismo es un 83.3%, lo cual es bastante alto. Entonces, si uno busca estas 3 cositas, ya podemos tener una alta probabilidad de sospecha de autismo. Y si falla el 1 o 2, ya es un retraso del desarrollo, igual es una alerta y necesita una evaluación.
Ya una vez que hay una sospecha, hay varios test para hacer el diagnóstico, confirmar, depende de la edad, hay test ya confirmatorios, extras diagnósticas, etc. No vamos a entrar al caso, pero depende de la edad. Y como les decía, hay síndromes prodrómicos que pueden aparecer alrededor del año de edad. Por ejemplo, que no responda al nombre. Juancito, no hace caso. Que sonría menos. Cuando tú le sonrías, él sonría menos o sonría con cosas que solo, que nada que ver. Que sea muy hiperreactivo o muy hiperreactivo. Niños que sean muy nerviositos, no se calman fácilmente. Los movimientos, si tienen, qué calidad de movimientos tienen. Que déficits en la comunicación verbal, no verbal, uso de los objetos, cómo usa los objetos. Ahora, ojo, hay niños que pueden ser absolutamente normales y así como se llama regresión. Empiezan a los 2 años, pierden el lenguaje y van perdiendo estas habilidades. ¿Qué laboratorios se hacen? En realidad, los laboratorios están destinados a cada niño. Evaluación auditiva para ver si el niño no escucha o no. A veces es muy claramente que escucha. ¿Ya? Si yo tengo un niño con autismo y un grave retraso en el desarrollo, ahí debo estudiar un cardiograma o ver la posibilidad si tiene algunas dismorfias, ver si no se trata de un síndrome genético, ya sea frágil, ya sea esclerosis tuberosa, cualquier otra enfermedad. Y ya voy dirigiendo los estudios de acuerdo a la clínica del paciente, electroencefalograma, metabólicos, resonancia, etc. Pero el 80% de los niños con autismo no tienen anestesiado y no necesitan, aquí han visto, no he puesto tomografía, no necesitan tomografía y el electroencefalograma solamente está indicado si el paciente tiene historia de crisis o tiene crisis. No hace diagnóstico de autismo. El diagnóstico de autismo es en base a las conductas, a la búsqueda de estos dos criterios clínicos. ¿Ya? Y una vez pesquisado, necesitamos terapia, que debe ser multidimensional, multidisciplinaria, multidimensional, es decir, en todas las áreas, y maximizar la independencia y calidad de vida del niño es nuestro objetivo. No que hable. ¿Ya? Las terapias no están destinadas a que hable, ni que el niño pueda, no sé, pues, hacerlo. Pero la idea es que, por ejemplo, pueda tener una conducta comunicativa que le permita integrarse en el medio, ¿cierto? Y las terapias son multidimensionales, dependerá en la que necesita el niño. Van desde programas conductuales, generalmente a veces lo que se necesita es primero manejar la conducta, instaurar una conducta comunicativa, programas de educación y aprendizaje, programas de terapias orientadas a otro tipo de problemas multidimensionales, como le digo, y en ocasiones medicamentos, pero no es la base. No hay ningún medicamento que modifique las conductas de autismo, que mejore el autismo, que cure el autismo, peor. Ningún medicamento, ningún procedimiento, nada basado en la evidencia que funciona. Ya, muchos pacientes les dan magnesio, les dan flores de Bach, les dan omega 3, les dan gamalate. Lamentablemente, yo sé que todos quisiéramos tener algo cool y que el niño sea diferente, pero eso no va a pasar. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender que el trastorno del espectro autista no es una enfermedad, es una condición muy frecuente, una condición, y que lo que necesita es que hay que ayudarlo a adaptarse y también nosotros entenderlos, aceptarlos y adaptarlos. ¿Ya? Entonces, el plan de tratamiento no solo va a incluir al niño, sino padres, familia sobre todo, ya toda la familia extendida, profesores y un equipo. Educación, a veces necesitamos una educación especial, no es que vaya a una escuela y los metamos a todos los niños que son diferentes en uno, no. La educación debe adaptarse a la niños, hay que hacer algunos ajustes curriculares. Tengo mucho problema, a veces los profesores no entienden eso y hay que plantear terapias dependiendo de lo que tiene y una implementación de entrenamiento en conductas. Hay niños que no son verbales y la comunicación es muy difícil y a veces hay que instaurar como medidas como pictogramas que son terapia conductual, se inicia lo más precoz que se pueda, ya involucra a la familia y aquí hay 5 categorías de terapias complementarias que están aprobadas por tienen evidencia científica, pero no son las únicas. Hay como 20 estrategias de terapia que tienen cierta evidencia científica, pero no es que le aplicamos a todos igual. Cada
cada niño debe ser evaluado y debe ser aplicado de acuerdo a las necesidades. De acuerdo al tratamiento farmacológico, en realidad, opciones muy limitadas para minorar los síntomas. En estudios, mínima evidencia que apoyen el beneficio, prácticamente no hay. Entonces, y es bien difícil porque el TEA tiene una alta variabilidad, entonces no puedo extrapolar el manejo con un fármaco en un niño que tiene un TEA más no verbal, con más conductas, y aquel TEA que es más funcional, o sea, es muy difícil. Y muchas diferencias culturales, diferencias de terapia, diferencias del abordaje. 30% de los pacientes con TEA, además, en todos los estudios, que igual son limitados en número para el número de pacientes que hay, tienen respuesta placebo. Para el manejo conductual, risperidona es el fármaco, el único aprobado por la FDA. Ya, uno de los problemas que siempre tienen es el sueño. Entonces, en esos hay que buscar, hay que pesquisar, hay que hablar del sueño. Y lo primero es la higiene del sueño, y a veces el uso de melatonina funciona para regular el sueño, y eso puede ayudar a todos los problemas conductuales. Otros tratamientos, ninguno de estos, doctores de Bach, terapia, musicoterapia, dieta, funciona. Ya no hay ninguna. El nivel cognitivo es uno de los principales factores que va a definir el pronóstico. Y si, por ejemplo, logra hablar frases comunicativas ante los 6 años, tienen pocos déficits sociales, generalmente predice un muy buen pronóstico. Sin embargo, eso es algo muy variable, ¿no es cierto? Y pues para terminar, aquí esta es unas fotos de todas las personas que están dentro del espectro. Temple Garrett, que es una de la película incluso, que es una de las creadoras de un sistema de orientación y de manejo del ganado. Steve Jobs, no es Steve Jobs, este es Bill Gates, es creador de Microsoft y es multimillonario, y sí, también está dentro del espectro. Beethoven, que es acústico, pero no es igual. Y este otro es Tim Wilson, que no está dentro de las figuras, pero tiene una habilidad excepcional para dibujar, por ejemplo, son capaces de él, que hacen un sobrevuelo de Nueva York en helicóptero, y después es capaz de dibujar con todo detalle lo que hace. Entonces, todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad de preparar los árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil. Entonces, eso es lo importante de hablar de la política, no de curas, sino de que tenemos que ser capaces de aceptar, de tolerar y también